Estamos hablando, antes preguntaron sobre un proyecto, un macroproyecto aquí en la Costa de Adeje, conocido como Cuna del Alma, que al final lo que genera es un impacto destruyendo un ecosistema cerca de una zona SEC protegida, ¿no? Una zona también muy importante de tránsito de especies marinas, de cetáceos. Mencionar también otros proyectos que hay en la isla aprobados ya, como es el circuito del motor, que afecta a un ecosistema natural. Y la gente pensará, bueno, y esos 4 matojos, voy a hablar de una manera llana para entendernos, yo creo que es mucho mejor, ¿cómo a 4 matojos, 4 plantas que hay por ahí perdidas, qué importancia tiene? Si esto a lo mejor podría generar dinero o no, que ya es discutible lo del circuito del motor, ¿no? Pero podemos hablarlo en cualquier tipo de macroproyecto planteados en Canarias. Resulta que son ecosistemas, muchos de ellos maduros, con unas funciones ecosistémicas que llevan a cabo, como ya explicó antes el compañero Valladares, con una función muy importante en los ciclos biogeoquímicos, que son elementos químicos que a nosotros nos da igual, pero forman parte de nuestras vidas. Uno de ellos muy conocido es el ciclo del carbono. Y resulta que estos ecosistemas secuestran ese carbono y no permiten que esté liberado en la atmósfera, calentando más y retroalimentando estos mecanismos globales que llevamos hablando durante toda la semana, en la jornada. Por poner un ejemplo de qué cantidad de carbono pueden secuestrar estos ecosistemas, y tú dirás, bueno, pues si yo veo aquí una serie de plantas, X, las podemos contar. No es eso, es lo que no vemos, es la microbiología, sobre todo del suelo. Como, dependiendo de la especie vegetal, a través de la fotosíntesis, que capturamos ese carbono inorgánico del dióxido de carbono y lo transformamos en azúcares, los organismos fotosintéticos en azúcares, grasas, aminoácidos para formar proteínas. Dependiendo de la especie vegetal, entre el 20 y el 70% de esos fotoasimilados pasan a la rizosfera, que es esa región alrededor de las raíces, a la vida del suelo, en forma pues de elementos que forman parte pues de bacterias, de hongos y de muchas cositas que no vemos, pero que están ahí cumpliendo esa función para proteger y para que se sustente ese espacio macro que nosotros podemos observar. Por poner un ejemplo, un estudio realizado hace una década aquí en la isla de Tenerife, precisamente comparando modelos productivos de alimentos, y que lo podemos extrapolar a cómo producimos alimentos a nivel local, es decir, tenemos que llevarlo a nivel municipal. Se compararon diferentes fincas bajo diferentes modelos productivos. Vamos a mal llamarlos no ecológicos o convencionales, porque realmente la palabra convencional hace referencia a un porcentaje de extensión en el mundo y realmente no corresponde, pero vamos a referirnos a sistemas que se basan en la revolución verde, que nada tiene que ver con la ecología. La revolución verde comienza a mediados del siglo pasado, mediados de los años 50, se aprovechan todos los avances tecnológicos y científicos, y la verdad que para un momento histórico, después de la Segunda Guerra Mundial, donde había muchísima hambre en el mundo, pues la verdad que fue una solución al uso necesaria. ¿Qué ocurre con todo en la historia de la humanidad? Pues que vamos aprendiendo y vamos viendo consecuencias y podemos decidir aprender de los errores. Y hemos visto que tiene una cantidad de consecuencias para la salud humana de manera directa o para la salud humana de manera indirecta, como explicamos antes muy bien con el tema de One Health, una sola salud para el planeta. Bueno, esto tiene que ver con que estos sistemas basados en la revolución verde, los que conocemos, mal llamados convencionales, utilizando fertilizantes de síntesis química, utilizando fitosanitarios, venenos, comúnmente hablado, con una dependencia altísima del petróleo y con la búsqueda del máximo beneficio económico sin importar estas consecuencias para la salud o para la salud del planeta. Bueno, pues aquí en Tenerife comparamos hace 10 años sistemas de cultivo basados en este modelo con sistemas agroecológicos, y entre esa variedad de sistemas agroecológicos en los que hicimos la comparativa, uno de ellos un sistema de permacultura. Para quien no lo conozca, la permacultura se basa a grosso modo, así resumiéndolo, en imitar los procesos de la naturaleza, no utilizar monocultivos, sino una variedad inmensa de especies y variedades vegetales, y también todos esos animales y microorganismos que van generando un ecosistema bastante rico. Y como ya hemos visto a lo largo de los datos que ha dado el compañero Fernando Prieto y Valladares, esa diversidad cumple unas funciones y como que esos ecosistemas están más sanos, por así decirlo, ¿no? Vamos a entenderlo claro. Pues comparando una hectárea invernada de papaya, aparte de generar todos los residuos que generaba este sistema,
se produjeron 5.000 kilos de CO2 equivalente. Decimos CO2 equivalente porque hay otros gases de efecto invernadero. Y hay procesos que capturan y procesos que emiten, pero netamente se generó en una hectárea de papaya, en un invernadero, 5.000 kilos de CO2 equivalente. No teníamos que coger el coche ni siquiera, sino abrir la puerta del invernadero y pasar al otro sector, donde se comenzó el día 1 del estudio con con un sistema de cultivo agroecológico. En el primer año, que es decir, que la curva de mejora todavía era bastante positiva, redujimos 2/3 la huella de carbono. Pasamos a unos 1.600, 1.700 kilos de CO2 equivalente. Pero cuando lo comparamos con fincas de producción de permacultura, en este caso tengo el permiso de los propietarios para mencionar el nombre, que es la finca de permacultura El Mato Tinto en Tacoronte, tuvimos que revisar los datos varias veces porque esto no puede ser, esto está mal. Y revisándolos nos llevamos la grata sorpresa. Ya Tarangajan y colaboradores decían en el año 2013 que los sistemas agroecológicos podrían funcionar como sumideros de carbono. Pues en este caso la finca del Mato no solo no produjo 5.000 kilos de CO2 equivalentes, sino que capturó de manera neta 38.606 kilos de CO2. Entonces, aquí nos quitamos de golpe y porrazo todos los efectos negativos de un modelo productivo que ya hemos visto que es depredador del territorio y de los recursos y que genera pues muchas patologías asociadas, como el aumento de la prevalencia en diferentes tipos de cáncer con derivados de fitosanitarios, enfermedades neurodegenerativas, sensibilidad química múltiple, obesidad, diabetes. Hay unas correlaciones que si buscamos, por ejemplo, en el PubMed estudios sobre esto, pues se pueden asombrar de la cantidad de cosas que encontramos, ¿no? No solo nos quitamos todos estos problemas, sino que además estamos ayudando a enfriar el planeta. Es decir, a capturar este carbono que no puede estar liberado en la atmósfera si queremos mantener las condiciones que pretendemos en el planeta Tierra. Y por otro lado, los estudios de productividad económica dieron que era 1,7 veces más productivo que la mejor finca basada en la revolución verde en zonas tropicales. Es decir, los resultados son alucinantes. Entonces, lo que invitamos es a seguir un criterio, aquí mismo en la sala, no hace falta salir de la sala, hay mucho conocimiento y personas que conocemos ya que llevan a cabo muchos proyectos o que se dedican a la investigación. No hace falta ni siquiera salir de Tenerife para buscar un consenso y un conocimiento para debatir públicamente y tomar decisiones colectivas. Y es un poco hacia donde queremos dirigir la mesa redonda hoy, a qué soluciones podemos encontrar en Canarias, porque los problemas ya los conocemos, los tenemos al orden del día, en las noticias. Afortunadamente muchos grupos o personas activistas medioambientales que denuncian o se ponen delante de una pala para frenar un ecocidio. Vamos a ver qué podemos hacer. Pues una de las soluciones es cambiar los modelos productivos de alimentos, que antes comentó Fernando Prieto, que producíamos en Canarias en torno al 4 o 5% de los alimentos básicos que necesitamos para la alimentación, la mayoría lo importamos con la huella ambiental que conlleva. Ya simplemente cambiando el modelo productivo, ¿cómo podríamos cambiar un poco el panorama, ¿no? o mitigar estos efectos? Y también, evidentemente, los modelos de ciudad, que es algo que tenemos que hablar, porque hablamos del transporte, hablamos de la descarbonización del transporte, pero nos estamos olvidando de una de las medidas o uno de los bloques que se presentan con las medidas elaboradas por la Asamblea Ciudadana de España, las 172 medidas que hablaremos después, que es el bloque de los modelos de ciudad. Deberíamos transformar estos modelos de ciudad. Lo que no es sostenible es que una persona viva en La Laguna o viva en Tacoronte y venga a trabajar a Deje, o viceversa. Eso no es sostenible. Tenemos que buscar esos cambios, ¿no? Y al final es un cambio de paradigma, un cambio en el que, ¿qué puedo hacer yo como persona a nivel individual? Muchas cosas, cambiar hábitos. ¿Qué puedo hacer a nivel colectivo, asociándome con mis vecinos, con mis vecinas? Los conozca o no los conozca, porque es lo que nos toca ahora, llamar a la puerta y empezar a coordinarnos de una manera sana, muy democrática. Y también a nivel institucional, ¿qué medidas tenemos que tomar como instituciones o como ciudadanía exigirle a las instituciones? Pues bueno, yo creo que ha llegado el momento entonces de pasar al turno de preguntas. Por ahí estaban levantando la mano, tú también tenías el micrófono en la mano, no sé si a lo mejor quieres comenzar tú y después se lo pasamos a la señora que tienes detrás. Vale. Por ejemplo, aquí en Adeje, ahora sí funciona el micrófono, José. Sí. Aquí en Adeje hay la mayor superficie agrícola del municipio,
en donde se inició los trámites para la construcción de un campo de golf. Cuando inicia, es un suelo rústico, se puede. Es decir, en suelo rústico se pueden construir campos de golf como ciertas instalaciones deportivas, lo permite la ley del suelo de Canarias. En esos campos de golf se permiten instalaciones complementarias que complementan al campo de golf, pero no permiten que sea la actividad económica principal del mismo. Es decir, pues una actividad complementaria para una instalación deportiva, pues todos podemos entender en cierta lógica lo que es. En este caso, cuando haces estas cosas, pues tú tienes una memoria ambiental y tienes también una memoria económica. Lo que no podían en este proyecto es que como instalación complementaria pretendían construir un hotel en suelo rústico. Lo que no podía decir el plan de viabilidad económico es que el golf era económicamente viable si funcionaba el hotel. Eso no lo podían decir porque no es una actividad netamente complementaria. Y por ahí cayó el proyecto. Pero como no lo podían decir, necesitaban una justificación económica. Y las justificaciones económicas, una memoria económica, pues todos pensamos que son muchos números, muchas gráficas y campanas de Gauss y cosas así. No, pues lo resumieron con literatura. Y dentro de la literatura estaba que a los adejeros les gustaba jugar al golf. Bueno, pues ese proyecto cayó, ahora pretenden construir los estudios cinematográficos en esos mismos terrenos y de esa manera se pretendía también pues Cuna del Alma y ciertos proyectos. Y de la misma manera se pretenden lavados de cara yendo al bosque productivo de Adeje, que no dejan de ser solamente 10.000 metros cuadrados y que lo llaman el pulmón de Adeje. Yo siempre les digo que es un pequeño alveolo. Y un poco lo que quería un poco concluir con todo esto es el tema de los pelotazos, ¿verdad? Estamos hablando antes de los pelotazos y los pelotazos se justifican con esas banalidades y poder enfrentar todo ese tipo de fechorías no es nada sencillo y se necesita mucho pulso de gente que esté interesada por poder conocer y contrarrestar este tipo de cuestiones. Así que bueno, me alegro de que exista este colectivo y que crezca, que ha crecido bastante y en muy poco tiempo, y puedan ejercer también de órgano fiscalizador a través de esas asambleas que proponen para que se controle, quizás no viendo expedientes ahí de frikis, sino bueno, proponiendo también, ¿por qué no?, para que mejoren las situaciones económicas. Y sí me gustaría lanzar una pregunta en última instancia, y es que sé que han hablado del tema, y es, bueno, es difícil justificar en un lugar como Adeje, altamente especulativo, el cómo parar proyectos económicos, porque al final es obvio que incluso para la construcción de un campo de golf se necesitan empleados, o para la construcción de Cuna del Alma también, y después para el mantenimiento de esas instalaciones. Cuando nos oponemos a ese tipo de macroproyectos, muchas veces hay gente que dice, es que van a generar empleo, ¿no? Entonces, bueno, claro, hasta las guerras generan empleo, pero ese tipo de argumentos son los que muchas veces tienen que llegar antes de los argumentos de los otros, porque los otros tienen los medios de comunicación. Los otros son capaces de saber que hoy venimos aquí, presentarte primero el bosque productivo para que te lleves tu argumento y no el otro. Los otros son capaces de controlar la comunicación política para hacer pensar a la gente que hubo una reducción de camas en Cuna del Alma cuando era falso. Las camas turísticas que habían en Cuna del Alma eran 2.600, las que habían previstas antes del proyecto, y las que querían construir eran 3.600. Son capaces de eso porque manejan los medios, ¿no? Entonces es importante que en la opinión pública se instale el pensamiento de que abandonar ciertos regímenes económicos, cierto tejido productivo generará empleo, que abandonar ese tejido productivo o hacerlo decrecer no provocará destrucción de empleo o no provocará pues una merma en las condiciones de vida de la gente, y saber explicar eso es una de las batallas que hay que llevar a cabo.
disolviendo de alguna forma o irnos adaptando, ¿no? O sea, no podemos depender que la economía al 100% dependa del turismo, que sea el turismo extranjero y que dependa de un modelo que tiene que venir con combustibles fósiles y que de alguna forma está aumentando la contaminación, ¿no? Entonces sí que habría que ver cómo se puede ir transitando o solucionando esto sin cargarnos o sin aumentar las camas turísticas, que es lo que estamos hablando, porque si no es que va a haber más congestión, más problemas, etcétera, ¿no? Entonces sí que hay muchas soluciones de las que no hemos hablado hasta ahora, pero sí que habría que irlas proponiendo y sobre todo irlas haciendo, ¿no? Entonces sería muy interesante que estuvieran aquí los grandes dueños de los hoteles, que seguramente no vienen nunca por aquí, por esta isla, pero sí de alguna forma a ver cómo se puede diversificar esta economía para que de alguna forma pues siga habiendo empleo, pero un empleo de más calidad, que no haya una pobreza o aumente la pobreza aunque haya turismo y haya trabajo, ¿no? Entonces hay muchos temas que se podrían ir haciendo, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, sería el tema de los vertidos cero de aguas residuales, ¿no? Esto parece que es absurdo, pero que es que no es absurdo, o sea, el seguir cavando si quieres salir del agujero, ¿no? Entonces, el que haya vertidos cero en cualquier tipo de promoción o en las que ya hay o en las que ya existen, parece que es algo que sería absolutamente necesario, ¿no? Otro tema del que hemos hablado antes, por ejemplo, sería el tema de las redes eléctricas distribuidas y la autogeneración. Tendría que ser absolutamente obligatorio que en todos los hoteles ya existentes, y eso puede generar mucho empleo, ¿no? Entonces, en vez de decir generar nuevas plazas hoteleras, vamos a generar un empleo que puede ser pues instalar estas renovables en todos los tejados de los hoteles ya existentes, pues una de ellas, ¿no? El tema de la generación geotérmica también puede ser como muy interesante en la isla y está todavía sin explorar, ¿no? Entonces, no sé por qué tenemos que seguir carbonizando o seguir con esto mientras no existen estos otros temas, ¿no? El tema de la economía circular es también muy relevante, ¿no? Estamos viendo que no existe prácticamente compostaje, que cada vez los vertederos siguen aumentando, lo cual es un problema pues serio. La Unión Europea sí que está imponiendo pues unos límites muy estrictos de que no aumenten los vertederos, y estamos viendo que las tasas de reciclaje todavía son muy bajas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el compostaje, lo que sería el cuarto cubo, habría que hacerlo también con todos los residuos de los hoteles, etcétera, para incrementar el compostaje y toda la economía circular que habría que hacer para que todo esto no llegara a los vertederos, ¿no? Y de alguna forma así disminuir la tasa y de lo que está llegando continuamente, ¿no? El retirarse de las zonas de riesgo con el tema de las inundaciones o de la primera línea es algo que también nos debería hacer pensar mucho, ¿no? Entonces va a ser obligatorio, porque es que sabemos que hay gente y que hay determinadas acciones y hoteles que están en zonas de elevado riesgo, y es que va a ser obligatorio el retirarse porque el nivel del mar va a aumentar, porque estamos viendo que hay ramblas, etcétera, y es que ¿sabes? Esto es algo que hay que hacerse, ¿no? El tema de la prevención de los incendios forestales, que es un tema muy complicado, que depende de muchas zonas diferentes, también puede crear mucho empleo y también puede ser muy interesante. O sea, no podemos dejar que ardan 15.000 hectáreas, ¿sabes? Esto sí que es como los hermanos Marx, ¿no? Más madera, ¿no? Entonces, por un lado se quema y por el otro, ¿qué hacemos? ¿Repoblamos o qué hacemos? Es algo absolutamente absurdo, ¿no? Entonces, la detección, lo comentábamos antes viniendo, tiene que realizarse 24 horas al día y 365 días al año. No puede volver a pasar lo que ha pasado este año, ¿no? Entonces sí que hay muchos sectores de empleo que desde luego no van a ser tan intensivos y tan brutales como es el turismo, pero sí que pueden hacer una isla mucho más sostenible, ¿no? Entonces sí que podríamos pensar ahora mismo en muchas alternativas que puede haber para no cargarnos estas zonas que pueden ser especialmente interesantes, ¿no? Pero vemos que muchas islas, no sé, en Córcega, por ejemplo, que lo conozco bien, o Cerdeña, no se deja que pasen estas cosas y tienen un litoral que sería pues equivalente a Mallorca, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en Mallorca está absolutamente destruido y deteriorado, y sin embargo en el otro lado no, pues la gente se ha puesto muy seria para que esto no pase, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que sería obligatorio decir, vamos a paralizar ya el número de camas que puede haber, vamos a hacer que sea a lo mejor un turismo un poco más caro, vamos a poner una ecotasa turística para que la gente de aquí viva mucho mejor. O sea, es absurdo que ¿sabes? O sea, yo no tengo nada contra los catalanes en absoluto, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una serie de comunidades autónomas que hasta ahora han recibido mucho más dinero y mucho más apoyo. Cuando hacemos informes de sostenibilidad por autonomías, hay unas cuantas que quedan siempre las primeras, y es así porque tienen mucho más dinero. O sea, entonces está Navarra, está el País Vasco, está Cataluña, es así, ¿no? Entonces, o sea, es que no hay derecho que, ¿sabes?, otras comunidades autónomas tengan esto. Entonces sí que sería muy bueno que cada turista que llegue aquí, ¿sabes? Dice, ¿usted viene a trabajar o de turismo? Pues vengo de turismo, ¿vale? Pues entonces usted nos da igual que paga 10 euritos, que es lo que se va a tomar en el primer cubata
tiene una ginebra cara en la isla y entonces con esto pues vamos por ahí, no sé, tú sabrás mejor. Pero de alguna forma vamos a intentar que esto favorezca a la gente de aquí, que sois los que vivís aquí, son los que, ¿sabes? O sea, no es normal que la gente esté cobrando por limpiar una habitación, ¿sabes? Las famosas Kellys, etcétera, ¿no? Entonces vamos a intentar diversificar y hacer una economía y buscar alternativas, que esto lo tendréis que ver vosotros y tendréis que decirlo, ¿no? Pero puede haber alternativas, pero no seguir destruyendo el litoral y el mismo, ¿sabes? El mismo modelo destructivo y deteriorador del paisaje, que es lo que ha estado pasando durante los últimos 50 años, porque vemos que tiene un límite. Y si un día hay una COVID-19, pues vemos que no viene absolutamente nadie. Pero si vemos que si siguen aumentando las tasas por la aviación, etcétera, de alguna forma pues va a ser más caro venir. Entonces vamos a intentar adaptarnos a este nuevo entorno que hay, pero sobre todo dejar de cavar hacia abajo, porque si no es que, como comentabas tú exactamente, es que es como ir a ningún sitio, ¿no? Un pequeño apunte, y es que tenemos la vicepresidenta de las que vive aquí en la sala. ¿Vicepresidenta de? De las que... Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por asistir y creo que nadie mejor que tú sabe lo que estamos hablando, de un modelo turístico que realmente no genera riqueza, sino pobreza, como muy bien explicó antes Fernando. Sería muy bueno que hablaras, por favor, por alusiones, sí. Tienes que comentarnos lo que pasa realmente. Vamos. Sí, la riqueza es para ellos y la pobreza para nosotros, eso es evidente. Yo creo que se pueden hacer cosas incluso, porque llevo unos años trabajando y hace 2 años que estoy en un hotel que es diferente hasta lo que ahora había trabajado. En ciertas cosas, ¿no? Porque sí son como, es un hotel de capitales suecos y nórdicos, finlandeses y noruegos. Y entonces ellos cumplen, nosotros para el tema de poder vender ellos y eso, tienen unas reglas en tema de medio ambiente que son superiores a la que hay aquí en España. Por ejemplo, es el primer hotel que, bueno, aparte de que en todos los pasillos, cada 10-12 habitaciones, hay carros de reciclaje, entonces, y los clientes mismos son los que van reciclando, se pesa, porque ellos nos controlan si realmente cuánta la basura orgánica y lo de reciclaje, todo se pesa, ¿no? Porque entonces ha habido llamados de atención. Lo que pasa, claro, se trabaja en temporada, ahora empezó la temporada que trabajas con clientes nórdicos, pero cuando viene el verano trabajamos con británicos y es muy diferente la mentalidad, es muy diferente, porque ahí tuvimos llamado de atención por el gasto de luz, los aires acondicionados, evidente, y el gasto de agua. Supuestamente como que nosotros gastábamos más agua, digo, no, son los mismos clientes, pero controlan todo, entonces no es el ideal, porque como yo le dije en una charla que nos dan, ¿no? Porque cada X meses nos están dando charlas también sobre temas de medio ambiente, mismo desde la empresa, y mucho tema de mucho reciclar, mucho cuidado en esto y lo otro, pero las aguas residuales van para aquí abajo. Entonces es bastante contradictorio. Tendría, exacto, digo, porque se lo he preguntado, cómo la ejecutiva de esta empresa no controla eso, que controla solo lo que pasa adentro, pero de aquí para afuera ya no es mi problema. Pero creo que hay cosas, detalles que se pueden obviar y evidentemente más camas no se necesitan, lo que se necesita es otro tipo de turismo, porque a estas personas incluso, tal vez una semana en este hotel les sale 3.000 o 4.000 euros, ¿no? Pero después en el verano, que la clientela es británico, viene por 1.000, 1.500. El mismo servicio. Es con quiénes se trabaja, ese es el tema, digo. Y no es que sean ricos los que vienen de los países de Noruega o finlandeses y eso, no. Clase obrera, tal, yo entiendo que ellos tienen otro poder adquisitivo, pero se les cobra diferente. Y es eso, ellos sí que están con... Son detalles que digo que ojalá copiaran también más hoteles, pero sí teniendo en cuenta lo de las aguas residuales que va como cualquier otro hotel para el mar. Qué horror. Sí, no.
Muchísimas gracias por tu intervención y tú mejor que nadie, bueno, un aplauso primero, en primer lugar, al colectivo que representas, y ustedes mejor que nadie conocen que, bueno, que no es necesario más camas, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de los niveles de paro que pueda tener el municipio de Adeje y luego vemos los niveles de pobreza, no solo en el ranking de Canarias, sino en el ranking nacional, estamos viendo de que no es una cuestión de más camas, sino de las condiciones laborales, de precariedad laboral. Hace poco ustedes hacían público y denunciaban, que leí la noticia, pues esta situación, ¿no? Por otro lado, sí, bastante positivo lo que comentas, ¿no? De ciertos detalles, ¿no? Pero, claro, debemos mirarlo de una manera holística, no reduccionista, de decir solo reciclar. Reciclar no soluciona el problema. Debemos reducir el consumo, lo primero. Y por otro lado, pues hacer circuitos cerrados de materia y de energía, y con esa generación, cuanto más deslocalizada, pues más eficiente va a ser. El problema de las aguas residuales parece que es una pandemia más que tenemos aquí, no solo en España, sino en otros lugares del mundo, pero especialmente sangrante en Canarias, y más siendo un punto caliente de biodiversidad. Digamos que es un punto muy importante a nivel planetario, ¿no? Yo hacia donde quiero dirigir es al modelo productivo que tenemos. Es decir, por aquí comentaban antes otro proyecto que hay, no sé si está aprobado aquí ya en Adeje, que es el de Olla Grande, ¿no? Con 1000, o está en vías de aprobación. Está caminando, bueno, es un proyecto que pretenden llevar a cabo con 1000 y pico camas, tengo entendido, y también con un campo de golf asociado. Estamos viendo que un campo de golf de 18 hoyos, en función de la latitud donde se encuentre, y más con la evapotranspiración que tenemos aquí en el sur de las islas, pues puede consumir más de 2 millones de litros diarios de agua. Y bueno, y ustedes dirán, es que este agua viene, vamos a ver cómo está todo relacionado, ir sacando. Nosotros no damos soluciones dogmáticas ni contundentes ni claras, damos piezas de un rompecabezas que entre todos, toda la ciudadanía debemos armar y ver qué queremos y qué modelo de vida queremos, ¿no? Estamos viendo que si viene también de depuración de aguas residuales, ¿no? Ese agua perfectamente depurada, eso tiene un gasto energético tremendo. Es decir, una huella de carbono asociada. Y además, ¿qué ocurre con esa salmuera, con esa columna de agua que genera, que se vierta al mar? Eso también tiene un efecto negativo en los ecosistemas. Es decir, esto no sale gratis, ¿vale? Entonces, podemos decidir tener campos de golf, seguir con este modelo depredador del territorio y de los recursos. No hablemos solo de Canarias ni del sur de Canarias, sino a escala global, ¿no? Porque al final es más o menos lo mismo, ¿vale? Pues lo decidimos, saber las consecuencias que tendremos. Evidentemente nos vamos a un colapso, pero entre ese punto A y lo óptimo hay un gradiente, un abanico de opciones que podemos llevar a cabo, y lo que se trata es de llevarlo a cabo. ¿Cómo? Bueno, vemos como en el caso de Francia, las asambleas ciudadanas que se llevaron a cabo con, la verdad, con unos resultados magníficos, se elaboraron unas 150 y tantas medidas allí. Aquí en la Española se desarrollaron 172 en 5 bloques, que lo comenté antes, ¿no? Energía, movilidad, producción de alimentos, modelos de ciudad, todas esas cosas, trabajo, todo eso está contemplado en estas medidas. No es un libro mágico que nos dé las soluciones para resolver, pero sí es una herramienta al uso para la ciudadanía, en el que a través de un muestreo aleatorio de la sociedad podemos tener una muestra representativa de ella, con todos los perfiles, con todos los segmentos y opiniones de la sociedad, y en la que durante una serie de meses van a recibir un asesoramiento científico férreo y un seguimiento en todos estos ámbitos con científicos de primer nivel, como Fernando Valladares, que participó en el Comité de Asesoramiento Científico en la Asamblea Ciudadana para el Clima Vinculante de España. Y al final es la ciudadanía la que va a tomar una serie de decisiones con información, y además una ciudadanía con ansias, con ganas de participar, que les den la oportunidad. ¿Qué te puede faltar? Una herramienta, un conocimiento. Para eso están los expertos y expertas que aquí sobran. Con esta herramienta democrática, en Francia se publicitó hasta tal punto de que el 70% de la ciudadanía francesa conocía perfectamente qué consistían estas asambleas y estaban de acuerdo. Oye, pues sí, pues pueden ser útiles. Y el 60% de la población francesa estaba de acuerdo con las medidas adoptadas, que la mayoría de estas medidas fueron aprobadas con un consenso mayor, un porcentaje mayor de
de aceptación del 90%, muchas de ellas con un 100%. Si miramos las 172 medidas desarrolladas para España, pues también tienen un porcentaje mayor al 90%, la mayoría de ellas, casi todas con un 90 y pico largo, un 100% de aceptación. Medidas que en algunos casos, incluso en mi ámbito de conocimiento, pues considero que podríamos ser más exigentes, pero que son una buena hoja de ruta para empezar a caminar. Pero ¿qué sucedió en España? Más allá de la publicidad en la página del Ministerio de Transición Ecológica con Teresa Rivero, que tenemos la foto, lo pueden consultar ahora mismo desde el teléfono móvil, la sociedad no está informada, ni siquiera conoce de la existencia. Ni siquiera grupos ecologistas a nivel estatal, bueno, a nivel estatal los grandes grupos ecologistas, muchos sí, porque pedimos que se implementen estas medidas, pero si vamos aquí a nivel de Canarias o a nivel de Tenerife, la mayoría de los grupos desconocen estas medidas. No ha habido publicidad. Si algo no se conoce, no se puede demandar. Y es una herramienta democrática en la que se ha demostrado en muchos países, si vemos las gráficas de las medidas elaboradas por asambleas ciudadanas en muchos países del mundo, con las medidas desarrolladas por las estructuras políticas electas, democráticas, que existen afortunadamente en muchos países democráticos, pues la noche y el día en el número de medidas desarrolladas, es decir, son más efectivas. Y es una manera no parlamentaria, no electa, pero sí de elaboración de medidas de participación ciudadana con una buena formación fuera de los lobbies de presión políticos o empresariales, y una herramienta al uso que proponemos para desarrollar a nivel incluso municipal. Es decir, deberíamos crear asambleas a nivel autonómico en Canarias, hablando de Canarias, a nivel insular y ya a nivel municipal. ¿Qué modelo de vida queremos en ADEGE? Hablando aquí de ADEGE, estamos hablando de jornadas turísticas, pero al final hablamos de modelos de vida en un municipio. En cuanto al modelo de ciudad, ¿queremos que las personas que trabajan o residen en ADEGE tengan que desplazarse X kilómetros diariamente, con las consecuencias que pueda llevar o los beneficios que pueda aportar hacer lo contrario? ¿Queremos un modelo de producción de alimentos que dependamos del exterior? Fíjense que hemos visto ahora como por una plaga hemos tenido escasez de algunos productos en Canarias, ¿no? Y produciendo básicamente el 4 o 5% de los alimentos básicos que necesitamos, cualquier inestabilidad, puede ser climática, bélica, de transporte, pues puede dejarnos prácticamente sin alimentos. Y ya hemos visto, comentamos al inicio de la mesa redonda, los beneficios y las consecuencias que puede tener un sistema productivo de alimentos u otro. Hemos visto también, comentaba Fernando ayer en la universidad, tu tocayo, precisamente, de este desabastecimiento o semicolapso que hubo en el transporte de alimentos en el Reino Unido hace unos años. Y cómo tenían que poner fotocopias de alimentos en las estanterías para que el consumidor pues o no se impactara o siguiera consumiendo o no se deprimiera al ver las estanterías vacías. Entonces, cuando pensemos en algo que vayamos a hacer, tenemos que verlo de una manera holística y ver todas las consecuencias a nivel climático, a nivel de huella de carbono, a nivel de agua, en todos los niveles que hemos planteado hoy en día. Con un buen asesoramiento, que no hay prisa por tomar las decisiones, lo que sí hay prisa es por poner freno a determinados proyectos que ponen en riesgo nuestra capacidad para mantener las condiciones de habitabilidad en el planeta, y no es cosa seria lo que estamos hablando, y tomar una serie de medidas. Bueno, yo no me quiero tampoco extender mucho ni quitarle el tiempo de palabra a Fernando. Había una persona que tenía la palabra pedida. Hola, al final, en el curso pasado, creo que fue al final, se presentó un estudio por cuatro graduadas de la Universidad de La Laguna que habían hecho un estudio, valga la redundancia, de la media de estancia de turistas en la isla de Tenerife. Entonces estaba el que ahora es rector, que estaba en calidad de vicerrector en aquel momento, como asistente. Y la media eran 4 días, o sea, 4 días literales, o sea, 2 más 2, 1 más 3, o sea, 4 días de estancia media. De hecho, allí se dijo que se le pedía a las personas que estaban alojadas en los hoteles, incluso de 4 y 5 estrellas, que tuvieran mucho cuidado con el uso del agua, que si ellos aceptarían que la ropa, las toallas y la ropa de cama no se les cambiara con tanta frecuencia para un tema de uso racional del agua. Entonces yo lo que me parece, no entiendo y creo que no entenderé nunca, es cómo a los turistas, si la media de estancia en Tenerife son 4 días, se les conciencia tanto con el tema del agua, como aquí hay más de 100
de personas del planeta, más de 180 nacionalidades viviendo y residiendo aquí y usando el agua, que agüita con el agua, que usa la gente foránea, que está residiendo en las islas, no 4 días ni 4 años, y vienen aquí y se recuperan su familia, y el sur está, igual yo creo que toda la isla prácticamente. Yo he hecho el experimento, intentar buscar algún lugar donde haya alguna persona canaria, y cuando me ha parecido que es canaria le he preguntado y realmente no era ni canaria, era una persona que llevaba tiempo aquí y quería tener acento nuestro. Esto no solamente en mí, yo he hablado con muchas personas, pero a lo largo de años, y le he preguntado esto, de hecho muchas hasta me lo han dicho sin yo preguntárselo, esto a la población canaria le está ocasionando bastantes problemas psicológicos, yo no sé si psiquiátricos, de coansiedad, de salir uno, ya a veces no tengo yo ni que salir a la calle de mi propia casa para oír a personas hablando en otras lenguas y con otros acentos. Canarias está invadida, Canarias está multi-invadida, y los canarios somos una especie en peligro de extinción. Sí, bueno, no sé qué decir, la verdad. Sí, que me parece dramático, vamos. Pero sí, yo creo que hay que fomentar y que hay que proteger sobre todo la población de aquí, vamos, es evidente, ¿no? Entonces, el tema del cambio climático está muy relacionado siempre con la desigualdad, no hemos hablado de eso, pero para solucionar el cambio climático hay que solucionar la desigualdad, ¿no? Entonces no va a haber estas diferencias tan importantes de salarios o de ingresos, etcétera, ¿no? Con lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces sí que sería fundamental modificar este modelo de turismo para que realmente pues hubiera una mayor igualdad pues, en salarios, en oportunidades, etcétera, ¿no? O sea, no es normal, ¿sabes? Por ejemplo, en el centro de las ciudades estamos viendo que al llegar muchos turistas, pues de alguna forma lo que está pasando es que la gente del centro de la ciudad se tiene que ir con la gentrificación y tal, porque nadie puede vivir en eso, la gente estaba alquilada, incluso, pues, ¿sabes? Al final la gente ya no tiene ni vecinos dentro de su barrio, ¿no? Entonces esto no lo podéis permitir que en vuestra isla, porque es vuestra isla, de alguna forma, pues que estas actividades mucho más depredadoras del territorio, del agua, del suelo, pues de alguna forma pues utilicen vuestros recursos y de alguna forma os expulsen de vuestro paraíso, porque es vuestro paraíso, ¿no? Pero entonces sí que habría que ver cómo se puede potenciar y se puede proteger esto, ¿no? Pero esto de alguna forma tendrían que ser pues eso, las autoridades de aquí, con la Asamblea Ciudadana, como con la idea que nos ha repetido José, no se podría esto visibilizar, porque de alguna forma sí que sería pues señalizar todo esto para que de alguna forma se protegiera, se diera una serie de becas, de ayudas, etcétera, para que la gente no fuera los que menos cobran, los que más trabajan y los que encima tienen que hacerse pues 80 kilómetros todos los días para ir de un sitio a otro porque no pueden vivir en sitios porque ya son muy caros, ¿no? Entonces, pero perdone, no hablo del turismo, hablo de la cantidad de personas la cantidad de inmigrantes que está soportando este territorio, está soportando el éxodo africano, porque el sistema es que toda África emigra del sur a norte para entrar en Europa, y Canarias se tiene que estar calando todo el éxodo africano. Luego, si hay problemas políticos, porque Venezuela y Cuba son países ricos, el éxodo de estos países se los tiene que calar Canarias. Luego, el frío y las condiciones económicas, en fin, sobre todo climáticas, de Europa se las cala Canarias. O sea, Canarias se tiene que hacer cargo, unas islas microscópicas, que si uno se fija, tiene que buscar un mapa digamos, medianamente ampliado, para ver que somos un punto en el planeta, que a veces ni lo vemos. Se está haciendo cargo, no sé por qué nos estamos haciendo cargo, del éxodo planetario, salvo Australia, que por ahora creo que no han venido, porque son los únicos que le faltan. Y no digamos Asia, con la cantidad de población hindú que vino aquí antes de yo nacer, pero bueno, aquí siguen, y sus descendientes, y la cantidad de población china, 100 y pico nacionalidades, y no es una persona ni una familia para representar a uno de estos países, son colonias. Aquí hay periódicos, varios, plural, por ejemplo, periódicos de otras lenguas, como por ejemplo alemanes, creo que hay 2, e italianos. O sea, aquí hay colonias, en una isla hay colonias de habitantes de foráneos. Esto bueno, yo no voy a decir nada, no tengo nada más que decir. Bueno, por quizás darte algunas respuestas, las preocupaciones pues son comprensibles totalmente. Dar un dato: la mayoría de la inmigración, las personas migrantes que llegan a Europa no proceden de África. Si vemos los datos, proceden de otros países y además vienen con billete y con visa.
¿vale? Entonces, a veces cuando miramos hacia África, quizás por proximidad o porque en las noticias lo exaltan, es cierto que hay un problema, ¿no? Lo primero que tendremos que pensar es en intentar comprender los mecanismos que hacen que personas tengan que emigrar de su lugar natal. Yo pienso que todo el mundo, pues, donde nace, pues suele estar bien si hay condiciones porque se va a marchar. Siempre está la curiosidad, el ser humano siempre ha sido una especie migrante, ¿no? Pero entender que los mayores efectos del cambio climático y de nuestra forma de vida aquí en Canarias, en Europa o en los países ricos, especialmente los países del norte global frente al sur global, pues provocan que en estos países los efectos del cambio climático hayan golpeado de una manera muy fuerte, se hayan modificado los regímenes de lluvia, la población no tenga acceso a los recursos naturales porque básicamente las empresas de nuestros países están expoliando los recursos, y no solo alimentarios, sino minerales para poder tener aquí un teléfono móvil o cualquier comodidad. Entonces, es una información que debemos pensar porque quizás cambiando nuestra forma de vida y mitigando los efectos del cambio climático, evitemos las probabilidades de que una persona tenga que moverse de su lugar. Y como decíamos en la manifestación del día 4 de noviembre celebrada en Santa Cruz de Tenerife, hace escaso una semana y poco, el cartel lo decía claro: vamos a esperar a que las islas sean inhabitables. ¿De verdad queremos ser refugiados y refugiadas climáticas? Porque podemos estar un paso de ello. Entonces, bueno, yo pienso que deberemos actuar local, pensar global, hacer uso de esa frase, cambiar nuestra forma de vida aquí, que hay mucho conocimiento, tanto en producción de alimentos, formas de ciudad, transporte, etcétera, y así podemos disminuir esos efectos tan perversos de nuestra forma de vida, que también con los efectos del cambio climático se están acentuando, y ver de una forma holística los problemas que tenemos para intentar resolverlos y tendernos la mano de manera transnacional, sin barreras, porque al final la mayoría de la población mundial va a tener que emigrar tarde o temprano por una circunstancia u otra, ¿no? Y intentar siempre hacerlo como decía Valladares antes, que lo ve de una manera bastante optimista. Y la verdad, el camino de tratarlo extendiendo puentes, viéndolo de una manera positiva, de que hay soluciones, tenemos soluciones para remediar muchos problemas, no para evitar la sexta extinción masiva en la que estamos inmersas, pero sí para ir modificando las causas, disminuir esos impactos y mantener nuestras condiciones de habitabilidad en el planeta. Es decir, de crecer significa, con cabeza y con un buen criterio, significa abundancia, riqueza, mantener unas condiciones de vida en el planeta y en cada lugar, pues que satisfagan nuestras necesidades, incluso ser felices, ¿no? Como comentaba antes el compañero Fernando. Entonces, pues bueno, no sé si a lo mejor he podido responder un poco a tu preocupación, pero sí comentar un dato de que la desigualdad, y eso está todo estudiado, genera un gasto energético que no nos podemos permitir, que también genera una huella de carbono, y retroalimentamos la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, una de las cosas que se trata, aunque podemos decir si podemos ir más allá, que en mi opinión personal sí, siempre podemos ser más ambiciosos con nuestros objetivos, pero es una hoja de ruta muy interesante. Uno de los objetivos que se plantean, entre muchos, es eliminar esas desigualdades, eliminar la pobreza. Y en Canarias vemos los índices de personas en porcentaje de situación de exclusión social que tenemos. No siquiera tenemos que cruzar con una lancha los escasos metros que nos separan del continente africano. Sí, bueno, este sería perdona, el ODS 10, que es el de desigualdad, ¿no? Pero sí que si miramos todas las fronteras que existen en el mundo entre los países más ricos y más pobres, donde hay más diferencias precisamente entre Europa y África, ¿no? Entonces, la zona entre Melilla, Ceuta, etcétera, y esta zona de Canarias, de alguna forma, es donde existen más diferencias de renta. Entonces sí que va a haber una presión migratoria durante los próximos años y decenios, ¿no? Claro, es que el tema no es hacer los muros más altos, sino de alguna forma compensar para que toda la gente pueda vivir en su territorio, porque normalmente nadie se va de su casa porque quiere, sino porque
Realmente no le queda más remedio, pero realmente no están viniendo los africanos hacia aquí. En Nigeria solo hay 200 millones de personas, entonces ¿sabes? O sea que, no, y una cosa, Fernando, una de las propuestas a nivel internacional que se están poniendo a la mesa y desde la comunidad científica, por lo menos desde Rebelión Científica y muchos otros colectivos, estamos presionando, es que se condone la deuda histórica de los países del sur, porque si no, no van a poder hacer frente a este escenario de cambio inminente que no van a poder mediar. Y evidentemente, no solo que les afecte a ellos que tengan que irse de su lugar, sino que nos va a afectar a todo el planeta, ya no por un aumento en el flujo migratorio, sino en las consecuencias de modelos de vida sobre el planeta y los límites planetarios que ya hemos sobrepasado a toda mecha y vamos a sobrepasar en breve los que nos faltan por sobrepasar, los otros 3. Sí, quería decir que que Canarias siempre ha sido una zona muy hospitalaria, entonces siempre ha sido una zona de marineros, de paso, etcétera, entonces ha habido una riqueza y ha habido ¿sabes? O sea, ha sido como muy importante esto, ¿no? Entonces, de alguna forma, si ahora hay 180 países aquí, es que realmente es una riqueza muy importante, ¿no? Vamos a ver cómo se pueden romper esos guetos, vamos a poder ver cómo se hibridan las poblaciones, o sea, no es normal que haya estas diferencias o estos guetos separados y vamos a hacer que la gente de aquí viva mejor, ¿no? Pero parece que los objetivos de desarrollo sostenible y una adaptación al cambio climático parece que sería uno de los objetivos lógicos para que podamos vivir aquí mucho mejor todos y durante los próximos años, ¿no? Pero realmente existen las condiciones para que podamos hacerlo, pero si no seguimos cavando en la dirección equivocada, ¿no? Hemos tenido, la intención de estas jornadas es que se retransmitieran en streaming. Las instalaciones han tenido un problema esta semana y no teníamos conexión a internet, con lo cual sí lo estamos grabando y en cuanto tengamos en unos días, pues lo subiremos al canal de YouTube de Rebelión Científica. Muchísimas gracias a ti por asistir y por participar. Yo quería decir... Por ejemplo, en el municipio de Granadilla, Salvar la Tejita, el colectivo en el que llevo años ya metida, se hicieron varias jornadas donde se invitaron a Julio Muñiz, a José Luis Peraza, expertos, ¿no?, en tema de agua, de ingenieros, científicos, de gran talla, ¿no? Y se invita a los políticos, se les invita para que hablando de depuración natural. Hay niños, yo soy amiga de una chica que le falta un cuarto de pulmón, ya de por vida, por haber tragado agua en la playa del Médano, ya de por vida esta niña requiere de una medicación. Otro niño que en su primer día, su padre surfero, tragó un poco de agua con 7 años, le tuvieron que operar en el cerebro, tiene una placa, tuvo un ictus, se lo tuvieron que llevar, con un hilo de vida hasta Alemania, porque había ahí una persona, un profesional, que hacía cierto tratamiento y demás. Entonces es muy duro que un compañero de Salvar la Tejita, que es submarinista, yo amaba ir a la playa de Pelada, ¿no?, donde hay emisarios submarinos descontrolados, pues ya no voy. Dice, no, si quieres bañarte con más o menos seguridad, Punta del Hidalgo, Punta Rasca y poco más. Eso es lamentable. Hemos repartido flyers a los turistas. Muchos nos miran por encima del hombro porque vienen ya con la idea de que no recojan nada de lo que te dan por la calle porque te quieren vender la moto, diciéndoles en inglés que no, que era por su salud. Sobre todo íbamos a dar con familias con niños, con flyers informativos en inglés, francés y alemán, hablándole del peligro para que los turistas también presionen para que se haga una buena depuración de agua, que pueden morirse, o sea, que se pueden ir de aquí directo a la morgue, ¿no? Y nos miraban de lado. Los políticos pasaban de todo. Luego estuve en unas jornadas de turismo, hablando de lo que hablaba la compañera de las camareras de piso. No me acuerdo de qué cadena, hay un hotelero que estuvo allí, el director de esa cadena, que tenían un premio. Empezaron a pensar en sostenibilidad en serio, pero muy en serio. Solo consumían productos de cercanía. ¿Cuánto gastaban en el papel higiénico? Esto hay que cortar drásticamente. ¿Cuánto se gastaba en agua, en electricidad? Pusieron placas solares. Bueno, un ejemplo que debería de cundir en el resto. Pero ¿qué hacer con estos políticos que se les invita una y otra vez y siguen haciendo lo que les da la gana? No es difícil de entender. Con el tema de la huella nuestra, bueno, pues en mi casa tengo ciertas cositas que todo el mundo podría hacer. Tener barreños en las duchas, no tener termo, las duchas son mucho más rápidas de mis hijos,
Antes corría el agua hasta que salían de la ducha a lo bestia. Todo lo que recojo de materia orgánica ecológica se lo doy a una amiga que tiene una finca con cabras, gallinas, me llega algún huevito, me llega alguna cosa. Bueno, pues podemos hacer mucho, ¿no? Desde nuestros entornos. Y luego está el tema, tengo familia que viene de Senegal. Llegan aquí, son acogidos, buscan un trabajo, de la manera que sea, tienen cosas muy interesantes. Sociedades en las que una señora hace de comer, vende comida al resto, comparten vehículos, como pasa en África, en Marruecos, en muchos sitios. Están las personas que cuidan de los niños, pero luego no tienen un niño, ni tienen dos, tienen 3 o 4. Entonces, es como pobreza más pobreza, ¿no? Es difícil porque vienen de culturas en las que tener 3 hijos es como el mínimo. ¿Qué pasa con el control de natalidad? Que llevan hablando desde que estudié en la EGB del control de la natalidad, y esto es un desfase brutal. No hay que llegar a lo que hacen en China, que me parece una barbarie, ¿no? Tener hijos a escondidas y si nacen niñas, abortar. Pero hay tantas cosas que se pueden hacer desde uno, ¿no? Y digo, la gente no está concienciada, ¿no? No entiende el problema. Pero este tema, bueno, has tocado muchas cosas diferentes, ¿no? Demasiadas, yo creo. Vale, nosotros sí que, bueno, desde el punto de vista de la sostenibilidad, sí que insistimos más en responsabilidades diferenciadas, es decir, tiene mucho más culpa y mucha más responsabilidad el gran hotelero o el gran político que el pequeño ciudadano. Es decir, como ciudadano, aunque tengas una responsabilidad o quieras reciclar o quieras gastar menos agua, que son cosas muy potentes, antes hablaba del 25% de las emisiones globales, es muy importante lo que hacemos cada uno de nosotros, pero es mucho más importante si cogiéramos a los directores de los hoteles o a los políticos o a los que hacen las grandes políticas y realmente les logremos cambiar el chip, porque estos son, en España hemos hecho informes de los big polluters, les llamamos las empresas más contaminantes. Y le digo, mire, ¿para cuándo la ecotasa? Para que se revierta y cuidado de nuestro ecosistema medio... No, les da como miedo. Sí, pero por eso... Pero yo creo que por eso es muy importante temas como ¿sabes? Lo que está haciendo Revolución Científica, de presentar objetivos así importantes para realmente que los políticos y los que decisores, los que llamaremos los decisores, son los que cambien estas medidas, ¿no? Respecto a lo que decías en concreto la natalidad, este es un tema que es muy complicado, pero yo creo que no tiene sentido mucho lo que estás comentando. En Senegal, que lo conozco bien, normalmente la gente tiene muchos hijos porque se les van muriendo. Es así de triste. Bueno, los que ya viven aquí... Los que ya viven aquí no, pero muchos de los que viven allí tienen muchos niños porque saben que es tan brutal la mortalidad, sobre todo en los pequeños que se van muriendo. Y lo que se ha visto en China, ahora por ejemplo en China no existe, sí, pero claro, pero porque mueren, ¿sabes? O sea, muchas veces. Entonces lo que se ha visto en China es que cuando la gente ya tiene cierto nivel de renta ya deja de tener tantos hijos. Entonces en Senegal a lo mejor tienen 3, lo que no es normal es lo de España o la sociedad canaria, que la gente no tiene ni siquiera los suficientes hijos como para tener los 2,2, 2,3 que sería necesario para mantener la población española. Entonces, como aquí nadie tiene hijos, lo que está pasando es que tienen que llegar emigrantes y tienen que venir, porque si no tendríamos un problema como muy serio, ¿no? Pero tanto como restringir la natalidad son temas que hay algunos ecólogos que lo proponen, ¿no? Ehrlich, ponle Ehrlich y tal. Sí. Pero vamos, yo creo que está totalmente fuera de lugar. Con las camareras de piso y les preguntaba si había guarderías, porque algunas son familias monoparentales, y me decían que había pagando en algunos hoteles o no sé qué, pero pagando 100 y pico euros. Me dijeron, digo, ¿cómo? O sea, guarderías gratuitas para que estas mujeres, familias monoparentales, mujeres, padres, lo que sea, puedan seguir trabajando y plantearse tener un segundo hijo. España tiene un problema muy serio en natalidad y habría que fomentar la natalidad entre todos los españoles y entre los canarios más para que no pase el problema que nos ha comentado nuestra amiga. Sí. Perdona, sí, que él tiene que hablar. Sí, micrófono, por favor, si lo podemos... ¿Tú ya? No, Gabriel ya ha hablado. Sí. Para recogerlo para la grabación y poder recoger la respuesta. Es muy importante que se quede registrado este momento. Venga, histórico. Vale. Dos cosas. Una... se refiere a implementar un poco las medidas que decía el compañero, que cómo se podía justificar frente a la población la oposición a proyectos del pelotazo que podrían siempre acusarte de que van contra el empleo. Vamos a ver, hay dos cuestiones. Y la compañera lo sabe bien. El empleo turístico, en general, es estacional, precario y temporal.
Eso es así. Y además genera la huella de carbono de la que habla, hay un tráfico brutal de empleo, de tráfico de empleo residencia, que es brutal. Entonces, de tal manera que hay mucha gente del norte que viene a trabajar al sur, hay Kelly del norte que viene a trabajar al sur. ¿Qué es lo que ocurre? Si la isla tiene que empezar a plantearse que en ese modelo, en ese cambio de modelo productivo, hay que empezar a especializar zonas de la isla que pueden tener un uso u otro en función de las condiciones de la biodiversidad. Por ejemplo, los plátanos, que eran el turismo de los años 40, o que iban al turismo de los años 40, entonces las familias, los Urcelay, los Cologan, las familias tradicionales que intentaban el poder de la tierra y del agua, llevarlos a sus estudios en Inglaterra, porque tenían los medios para llevarlos. Ahora se quedaba el dinero en Inglaterra. Ahora el dinero se queda con los turoperadores allí fuera. Entonces enlazo con esa historia. Evidentemente es bastante probable que si tú en ese modelo productivo especializas la zona del plátano en el norte, que no necesitas agua, el plátano es más pequeño, mucho mejor. El plátano de Punta Gorda o de Garafía es muchísimo mejor plátano que el plátano del sur, de la zona del Paso o de la zona del sur de la isla de La Palma. Y aquí pasa exactamente igual. Entonces, las zonas de platanera deben de ser del norte, con mucho menos consumo de agua. Y ahora aquí el problema es que las zonas de platanera que coexisten compiten con el turismo, porque la cota de la cota 100 para abajo es donde realmente se produce el plátano con cierta rentabilidad, al módico precio de 25 litros por kilo de plátano y día. Entonces, bueno, evidentemente, claro que es posible que el modelo productivo cambie y cambien las condiciones de vida de la gente. Si tú, la zona sur, el tema de las Kellys disminuye al número de que solamente hay gente en el sur que puede trabajar en los hoteles, evidentemente tendrá que subir los precios y mejorar las condiciones, porque no va a venir gente del norte que puede tener otros trabajos verdes, trabajos que eviten los incendios, trabajos que mejoren un aumento sensible de la producción de alimentos para que lleguemos al 10%. Que tenemos el 4, llegar al 10% sería la hostia. Te matizo, perdona, un apunte técnico nada más. La FAO recomienda que los datos en cualquier región sean justo lo inverso, y más aún en una región tan sensible como una región ultraperiférica como Canarias. Entonces, lo del 10% aún se nos quedaría corto, totalmente. Muy corto. Bueno, y luego ya quería entrar en un tema que habéis hablado, el de la ecotasa. Vamos a ver. Hay que entrar a fondo respecto a los políticos y respecto a la implicación de los políticos en el tema del cambio climático, en temas fiscales. Hay un tema de la fiscalidad del medio ambiente que hay que entrar a fondo y a saco. Y eso es muy importante, porque no es la ecotasa lo que se necesita solamente. La ecotasa lo que carece son 2,5 euros en el caso de Cataluña, al tipo que va a Cataluña. No, aquí hay que poner una tasa a los hoteles, a los hoteleros, y esa tasa variarla en función del compromiso con la disminución de la huella de carbono. Se puede establecer claramente, y si no, se monta un equipo y se estudia hotel a hotel la huella de carbono que produce en función del número de turistas que tiene, en función del número de plazas y en función de una serie de consumos que se pueden evaluar. Bueno, pues estos señores tienen dos remedios: o pagar una tasa a esos señores que vienen con los turoperadores que se quedan con cadenas hoteleras que son pues, la Sheraton, la otra, la de la moto, unos ingleses, otros alemanes, otros noruegos, que paguen su tasa. Y esa tasa disminuye en función del compromiso que tengan, pues con poner placas solares, con tener garantías porque claro, aquí, ¿de quién es la responsabilidad de que el agua no se depure? Porque claro, es muy fácil poner un emisario y que los emisarios contaminen. Y es cada hotel el que contamina con su propio emisario. Todos los que están en la costa, muchos de ellos, amparándose en leyes urbanísticas que permitían trabajar fuera del límite, al lado del límite marítimo terrestre, sin respetar la ley de costas, sería así. Y todos esos hoteles pierden agua. Entonces, bueno, oye, hay un sistema, y ese sistema es que hay que ponerle una tasa a los hoteles. Hay que empezar a exigirle a los políticos que en esa agenda canaria de la que tanto se habla, cuando se mercadea los apoyos a las investiduras, se esté estableciendo un criterio en el que haya una verdadera fiscalidad verde. Una fiscalidad verde. Creo que es fundamental, es un apunte y ya. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Antes hablábamos del tema del decrecimiento y demás. Hay ejemplos de islas, aquí en Canarias, por ejemplo en el Hierro,
que históricamente, pues hace 100 años o así, pues tenía 7, 8, 9.000 habitantes. Después de la crisis de una sequía que hubo en el año 47 y con la hambruna que vino en el año posterior, la isla se quedó en 3.000 habitantes, no es que murieran, sino que emigraban en veleros a Venezuela. Hoy en día, pues la isla tiene unos 10.000 habitantes, es decir, no ha fluctuado con las condiciones previas, la población no ha fluctuado enormemente, cuando la población además está congregada en la zona oeste de la isla, el este de la isla y el oeste, pues no vive gente, son zonas de cultivo o unas zonas comuneras como la de esa. Uno de los pueblos es La Restinga, que es precisamente donde están llegando los migrantes a día de hoy. Los pescadores pescaban a remo, luego compraron motores, y uno de los lugares donde mejor pescado fresco se come de Canarias, y así pues la gente conoce, empezó a tener problemas, y el problema principal fue que las capturas empezaban a decrecer. Empezaron a utilizar técnicas más agresivas para poder mantener el nivel de pesca y la pescadilla que se come la cola, hasta que alguien dijo, hay que parar. Hoy en día hay un instituto, el gobierno de Canarias tiene instalaciones propias allí de investigación y demás. Y lo que proponían los propios pescadores, apoyados también por el Cabildo del Hierro, era restringir la pesca. Y algunos pescadores se echaron la mano a la cabeza, los más veteranos, porque les costaba un poco más y demás, pero los que eran más jóvenes, que ya no lo son tanto, empezaron a admitir que si seguían así, pues no podían mantener el sistema económico de un pueblo de 500 habitantes que da de comer el pescado de la isla. Empezaron por eso, por la restricción de las capturas, empezaron a aumentar las tallas. De hecho, la Cofradía de Pescadores tiene unas tallas de pesca mayores que la propia consejería, es decir, se autoexigen más, tienen un problema con los furtivos que vienen de Tenerife principalmente y arrasan, pero empezó a aparecer otro sector económico, como era el turismo. El turismo en La Restinga normalmente era el del canario que iba allí a pasar el veranito y tal, pero empieza a aparecer el del buceo por el interés que tenía el lugar para el avistamiento. Buceo que también se autorreguló, es decir, es un pueblo de 500 habitantes con 10 centros de buceo. Presión brutal, ¿no? Pues antes de que empezara a estallar esta burbuja económica, ellos mismos se autorregularon. Hay puntos de buceo concretos y hay inmersiones anuales por centro de buceo, están reguladas, de tal manera que si vamos ahora que estamos en noviembre, es probable que la mitad de los centros de buceo estén cerrados, porque ya han acabado su cuota de inmersiones. Pero todos viven y todos comen. En Tenerife, bueno, en el Hierro se pueden dar más ejemplos, tiene la Corona del Viento y demás para la generación de energía y también de agua y demás, pero en Tenerife también se están dando pasos en este sentido en el mar, y lo estamos viendo en la zona esta, que es Red Natura, y es como los empresarios de avistamientos de cetáceos pues están intentando poner cuotas a las salidas de los barcos, que no salga tanta gente y demás. Son 3 millones de personas que visitan, que van a ver avistamientos de cetáceos en el lugar del mundo donde mayor especies diferentes de cetáceos se han avistado. Y son ellos los que realmente están intentando autorregularse. Evidentemente hay un problema de escala, no es lo mismo 500 habitantes pues con la zona esta, pues que tendrá 200 mismas la presión del turismo que se ejerce, pero es por ahí por donde hay que caminar, y realmente, aunque sean en puntos muy concretos y no una economía de gran escala, están apostando por el decrecimiento. En biología, las especies se extinguen cuando los cambios son drásticos y son rápidos. Y los humanos somos iguales y las poblaciones somos iguales. Los cambios tienen que ser paulatinos, pero la dirección correcta. Si no, pues nos vamos a grandes extinciones. Y son los grandes cambios los que hay veces que atemperan ciertos pensamientos que van contra nosotros mismos. Cuando además pues hemos sido un pueblo que ha caminado por todo el Atlántico, pero hay que buscar los cambios paulatinos que son favorables y en la correcta dirección, que evitarían cierto tipo de mensajes que quizás tienen una lógica fácil y que por eso tienen tanto recorrido,
cuando lo complejo es lo otro. Lo complejo es trasladar un modelo de 500 habitantes que tiene sector primario, sector terciario y bueno, industrialización no tiene, aunque sí tienen alguna cosita, pero poco. ¿Cómo combinan eso para que un pueblo pueda vivir pues con cierto grado de prosperidad, quizás el mayor grado de prosperidad que nunca habían tenido? Trasladar ese modelo de 500 habitantes a un municipio con 50.000 o a una comarca con 200.000, evidentemente es mucho más complejo, ¿verdad? Pero son los caminos y las pautas que la sociedad tiene que ir caminando. Has comentado una serie de cosas, un aplauso. Has comentado una serie de aspectos muy, muy interesantes, ¿no? Nombrando cómo las personas de manera autónoma han abogado por un decrecimiento para mantener esas condiciones de vida, ¿no? Y sobre todo de subsistencia, ¿no? Yo voy a plantear en el que sabemos que decrecer vamos a decrecer porque los límites planetarios están ahí y nos obligan. Hay una serie de aspectos físico-químicos biológicos que imperan por encima de nuestra voluntad o por nuestro deseo. Ahora bien, podemos decidir cómo hacerlo. No hacer nada y que cuando lleguen determinados cambios rápidos, drásticos, exponenciales, retroalimentados por mecanismos a escala global, y hacerlo desordenado, sálvese quien pueda, dejando a la mayoría de la población detrás, como estamos viendo con estos flujos migratorios que ya están sucediendo, no es nada que no podamos ver, o tomar las riendas y hacerlo de manera ordenada. Evidentemente, has dicho cosas muy interesantes. Yo matizaría quizás la urgencia del momento de que estos cambios paulatinos ahora son insuficientes. Es como la viñeta que ponía Fernando al final de su ponencia, ¿no? Lo que a lo mejor hace 40 años era aceptable, ahora no es suficiente, tenemos que ir mucho más allá. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, plantear siempre que la gente que participa en unas jornadas o en un debate, como estamos haciendo ahora aquí con este coloquio, tengamos claras las cosas que hacer, tanto a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel institucional. Y sobre todo, pues bueno, hasta donde podamos llegar, porque hay una serie de decisiones políticas que no podemos controlar más allá del voto en estos sistemas democráticos que vivimos, y es pues cómo presionar a estas figuras políticas que han sido elegidas por las sociedades para que tomen las decisiones en el camino correcto. Nosotros esta mañana hemos tenido una reunión con partidos políticos que en principio pues valoramos de manera positiva. Vamos a ver ahora si se hacen los deberes y se avanza en la dirección que hay que avanzar, porque las palabras son muy bonitas, pero hacen falta hechos, y hechos inmediatos. Y por otro lado, desde este movimiento internacional de rebelión científica hemos dado un paso al frente y estamos llamando a la sociedad siempre, y matizo, y lo dejo muy claro, desde el punto de vista de la no violencia, no podemos pasar esa línea, pero sí hacer acciones directas y de desobediencia civil no violenta para poder exigir. Ejemplo, los que comentaban antes aquí en Tenerife, con muchos proyectos, como ha ocurrido con el Hotel de la Tejita, bueno, que al final han construido alrededor muchas más edificaciones, generando una presión en ese ecosistema. Como ha ocurrido con lo de Cuna del Alma, que de momento hay unas paralizaciones cautelares y no se sabe hacia la dirección que se va a ir o no, pero que ha sido la ciudadanía que se ha movido. Pero estas acciones son reactivas, es decir, se está cometiendo algo que la ciudadanía considera que es un ecocidio, que no debería hacerse por encima de la voluntad popular, y se plantan caras de manera no violenta, ¿vale? Pero seguirán más proyectos y más proyectos y más proyectos. Entonces deberíamos pasar a una actitud más proactiva, de hacer cosas desde la no violencia para exigir. Están las propuestas por las vías formales, están todas las estrategias parlamentarias, pero estamos en un momento que a nivel internacional, pues personas del mundo de la academia, del mundo de la ciencia, hemos dicho no, tenemos que dar un paso al frente. Tanto es que tenemos un compañero en el Reino Unido, Mike, uno de los fundadores de este movimiento, que lleva en prisión más de un año. Tanto es que en Alemania, por las acciones de los últimos meses, 2022 y 2023, acciones cortando una carretera para poner el foco en el problema, o ocupando la sede de BMW
por la generación de vehículos altamente contaminantes, pues tenemos a 16 compañeros y compañeras, científicos y científicas, que están siendo juzgados en Alemania. 4 de ellos condenados recientemente con 1 año de prisión o pagar una multa cuantiosa. Y, sin ir más lejos, tenemos a compañeros aquí en la mesa que también están esperando juicio por unas acciones en el Congreso de los Diputados, simplemente por tirar remolacha, beterrada en Canarias, que se conoce, a la pared del Congreso, que eso se limpia con agua, no es contaminante, para poner el foco en el problema y aceleren y se tomen acciones. Con lo cual, ¿qué hacer? Bueno, las medidas a nivel científico-técnico, pues más o menos hay consensos a nivel internacional, se sabe qué cosas poder hacer, piezas, como dijimos antes, de ir armando un rompecabezas, pero a nivel de sociedad, evidentemente, a nivel individual, cambiar hábitos, a nivel colectivo, generar estrategias de cooperación, pues para construir espacios, o recuperar espacios naturales, o gente que está volviendo al campo que está abandonado, con sistemas agroecológicos o sistemas de agricultura regenerativa, que son muy necesarios, y ya vimos los datos antes, los comentamos, y a nivel también colectivo, pues exigirle a nuestras instituciones de una manera contundente, desde la no violencia, pero contundente, ¿qué país o qué políticos no reaccionarían si hubiera una huelga general indefinida de trabajadores y trabajadoras? Por ejemplo. Pero evidentemente llegar a eso sabemos que es muy difícil y hay que generar muchas estructuras de ayuda a la sociedad para que se pueda alimentar, etcétera, etcétera. Ahí hemos puesto algunas opciones. Ahora va a depender de cada uno de nosotros y nosotras, de ustedes y de lo que hagamos como sociedad. Y pues me gustaría, quizás no sé si hay más preguntas que quisieran hacer, y si no, pues me gustaría terminar con una referencia que tiene el compañero Valladares, bueno, y también Fernando, ahora participas tú para cerrar, evidentemente, pero yo en mi turno de palabra, que una frase que menciona en el libro, que estoy completamente de acuerdo. Históricamente, siempre estamos en guerra contra nosotros mismos, contra la naturaleza. Y algo que me gustaría mencionar, que comenta Valladares en el libro, es el concepto de naturaleza, que históricamente se ha considerado como algo externo, algo extraño a lo que debemos dominar y explotar. Esto nos suena un poco al modelo actual, ¿no?, que llevamos en la mayor parte del planeta, ¿no? Lo gratis, ¿no?, que parece gratis, pero el precio es muy caro, la factura es muy cara. Y para mucha gente, la naturaleza significa naturaleza salvaje, animales salvajes, ¿no?, algo extraño, ¿no?, como si también la palabra salvaje tuviera una connotación negativa. Sin embargo, la naturaleza no es eso, no es algo externo separado del mundo de las personas, vivimos en ella e interactuamos con ella a diario. Y como hemos visto hoy con las magníficas ponencias que hemos disfrutado con 2 buques insignias de la comunidad científica como son Fernando Prieto y Fernando Valladares, vemos esa relación necesaria y que dependemos completamente de ella. Así que me gustaría una reflexión solo así. Yo pienso que individualmente nos han acostumbrado a ser de una manera, ¿no? Pero individualmente nosotros perdemos los derechos. Delegar en los políticos, en los años 80 no lo creíamos ninguno. Y salíamos a la calle y nos manifestábamos y nos daban hostias la Policía Nacional. Y mañana otra vez. Pero es que la gente que íbamos sabíamos que si no es así, los políticos hacen profesión de su trabajo. Eso se sabía ya antes. Entonces, individualmente, como decía la señora, podemos reciclar, podemos hacer lo que queramos, pero necesitamos implicarnos en barrios donde esta conferencia, que es extraordinaria, la traen ustedes. Yo le dije a Gabriel, le digo, si no va a haber una charla que podamos hablar, yo no voy. Porque para escuchar un monólogo, todos sabemos los problemas que hay. Pero, claro, parece que decimos, no, porque como le pagamos el sueldo a los políticos, que lo arreglen ellos. No, que lo arreglen ellos. Y yo creo que ese es un error que hace la sociedad del consumo, que nos deja cómodos en decir, no, que para eso, que lo arreglen ellos. Estos no van a arreglar nada si no está el pueblo en la puerta del ayuntamiento, en el pleno, dando la lata. Y cada semana, cada vez que haya un pleno, otro colectivo tiene que estar allí. Precisamente porque es un desastre. Ahora no, ya es... Si la naturaleza, lo gratis, es un problema porque no la sabemos cuidar, ahora lo gratis de no luchar por nuestros derechos nos va a costar un disgusto muy grande.
Y no va a tardar el disgusto, porque la ultraderecha y la derecha tienen muy fijo dónde van, muy fijo. Ellos saben dónde van y esperan, como los cazadores, esperan a las piezas en los cotos. Lo tienen, van a su beneficio y a beneficiar a los que le dan el beneficio. Pero el pueblo necesita esta conferencia tenía que estar la calle llena y no haber sitio para escucharles a ustedes. Es la publicidad de y no se trata, claro, no se trata de que tengamos que hacer un marketing con carteles ni nada, sino la concienciación. Los colegios, los padres tampoco se conciencian con los hijos de que la educación que hay no va. Entonces todo esto es un tronco en un río y vamos todos para donde va el río y todos nos decimos cuidado que no tengo frenos, sí, pero vas, ¿no? Entonces yo creo que ya es un lujo permitirse el que alguien le solucione a alguien los problemas. Necesitamos juntarnos. Exactamente, participación, cogobernanza, que es una de las cosas que a nivel internacional. Solo voy a dar un dato. En Irlanda, una asamblea ciudadana se formó, se le dio información, se debatió y argumentaron sobre el derecho al aborto. Tiempo después se aprobó la ley del derecho al aborto, es decir, participación ciudadana. Entonces, bueno... en Suiza hay referéndum, a ver si dan un árbol, referéndum. Dicen, tengo amigos allí que dicen, ya a veces estamos cansados de votar, a ir a decidir sobre esto y lo otro. Digo, tráela para acá, porque aquí la gente necesita espabilarse, colega, y decir, oye, quiero tomar, digo, pues aunque sea echarse a las calles, el mínimo que se puede hacer, o en tu casa. Yo, últimamente hay un montón de manifestaciones, es que también quiero ir a ir de compras y tal. Chica, piensa un poquito no solo en hoy, piensa un poquito para el futuro. Lo que plantees hoy es lo que va, pues la gente no tiene ese rollo. Sí. Que vayas tú, como hoy les decía a la gente, repartiendo carteles por lo de la sanidad, y a la gente que le tocaba mucho más que cuando repartí carteles por lo de la acción climática. Lo de la acción climática lo ven como una cosa abstracta, tal, pero cuando le dicen, no, la sanidad, para que puedas ir al médico, pues yo iba esperando para que me hagan una, no sé qué, tal prueba 6 meses. Todo el mundo quería carteles, todo el mundo quería flyers y todo el mundo quería ir, porque les toca. Por eso mismo hace falta una sociedad informada y formada para valorar todos los aspectos y las necesidades que tenemos. Lo que pasa, exactamente. No ir a ponerles aquí y decirle, hermano, y con un poquito de prisa, vamos a arreglar esto como cuando se pone una gallería de agua en casa y llamas al fontanero, no dentro de una semana, enseguida, ¿no? Exacto. Bueno, sí, yo creo que... Para finalizar y cerramos por hora. No, es fantástica tu intervención, muchísimas gracias. Sí, estaba comentando a Fernando que por cuestión de tiempo ya tenemos que cerrar aquí porque lo teníamos justo, ya nos hemos pasado el tiempo, ha sido muy enriquecedor, entonces pues Fernando me gustaría que tú tuvieras unas palabras para finalizar. Quería sobre todo daros las gracias, creo que sois héroes con lo que estáis haciendo aquí, o sea, hacer estas jornadas aquí en Adeje, que es el epicentro del turismo, ¿sabes? Y aquí reconocer que se están haciendo algunas cosas mal, o sea, es que tiene mucho mérito vuestros trabajos, ¿sabes? Todo lo que habéis comentado, o sea, me parece loable, ¿no? Y Rebelión Científica yo creo que está haciendo un trabajo impresionante. La reunión de esta mañana ha sido muy importante. O sea, han venido allí como, no sé, ¿sabes? El Cabildo dice, tengo 1.000 millones de euros. ¿Sabes? Repártelos o tal, o sea, no, pero que de alguna forma sí que pueden ser las formas de evaluar las políticas de lo que están haciendo. Hemos quedado con reuniones más o menos periódicas que os iremos contando. Los puntos han sido más o menos los que hemos visto, los revisaremos un poco, pero de alguna forma sí que hay una especie de rendición de cuentas de lo que está pasando y de lo que se está haciendo, ¿no? Pero sin esa presión que tú has dicho, sin esa presión en la calle, o sea, es imposible que se haga nada. O sea, y gracias a esta presión, Rebelión Científica... Ahora se van, ¿no? Sí, pero bueno, estamos ahí con internet. No, digo, es una decisión mía. Ahora, ¿dónde queda aquí Adeje? Yo puedo volver a visitar un sitio donde hay gente que representa a ustedes y que yo diga, ¿me entiendes? Quiere decir, sí. La perseverancia y el seguimiento. Cuando van a los colegios, el día de la naturaleza, hacen unas fotos, tiran allí, qué bonito, no sé qué, se plantan 4 macetas. Pero al día siguiente los niños ven que el señor conserje, cuando se seca la maceta porque nadie le da agua, la tira. Eso es lo de los niños. Entonces, claro, la perseverancia
en esto, por ejemplo, de ustedes, que me parece interesantísimo, como me parece interesantísimo de que la gente tuviera un local. El ayuntamiento tiene montones de locales. Hay centros culturales aquí cerrados, en pueblos pequeños, como sitios muy extraordinarios, que los tienen para cuando quieran. No, pero... que tengan acceso a la gente para que hablen. Sí, hay que organizarse, pero nosotros somos muy pesados, de verdad, o sea que seguimos, o sea que somos bastante perseverantes y tal, ¿no? Sí, aquí una idea, pero esta mañana sí, puede haber un intercambio. Comentaban algo muy interesante y yo creo que esto es un ejemplo de lo que se debe hacer. Comentaba aquí una persona asistente aquí en el público, oye, ¿por qué no se dan los contactos? ¿No? Lo que están diciendo, dense los contactos, o nos los damos, encantados, y vamos a caminar juntos, ¿no? Evidentemente hace falta una presión ciudadana. Creo que había una breve intervención final para... ¿Por qué no que estamos a tal y eres el representante, el coordinador de Rebelión Científica en Canarias? ¿Por qué no empiezan las asambleas ciudadanas por lo pequeño y le propones a la alcalde Fraga que uno de los principales en donde se inicie la asamblea ciudadana a nivel municipal sea aquí en el municipio? Totalmente de acuerdo. Ayer decíamos lo mismo en la Universidad de La Laguna, aprovechando que teníamos la jornada allí, que fue una jornada extraordinaria, que también contamos con Agnes de la Universidad de Marsella, que es experta en procesos democráticos y en las asambleas ciudadanas para el clima vinculante, que nos dio la verdad que unas lecciones magníficas y ejemplos en todo el mundo donde se están intentando llevar a cabo. Y nosotros desde Rebelión Científica lo estamos tratando. Una de las cosas que se pusieron en la mesa con representantes de todos los partidos de Canarias esta mañana, salvo alguno que no asistió, pues fue esta medida de las asambleas ciudadanas. El PSOE. Bueno, entonces... Ni Vox tampoco vino. Sí. Bueno, el tema que planteamos es, necesitamos... Esto no puede depender de nadie, ni de nosotros, ni de ustedes. Tiene que ser que toda la sociedad demandemos una serie de medidas, de herramientas a aplicar. Las asambleas ciudadanas son una, puede haber muchas otras. Hay colectivos ecologistas de Tenerife que han presentado un documento con una manifestación histórica aquí en el sur de Tenerife, que yo nunca había visto una así, muy interesante. Las medidas de las asambleas ciudadanas también lo son, muchas concuerdan porque siguen una lógica imperativa científico-técnica, no nos movemos de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Presionar para hacerlo. Si ustedes que físicamente residen en este municipio y tienen ese acceso más cotidiano para presionar, para hablar, o porque conocen al concejal o piden una cita, pues lo vamos haciendo entre todos y todas. Nuestro contacto lo tenemos y ahora se los damos, o sea, lo tienen. Podemos facilitar, incluso ir a reunirnos, pero somos pocas personas que tenemos nuestros trabajos también y el tiempo es escaso. Estamos intentando hacer lo imposible con los recursos y los medios que tenemos. Entonces, para cerrar, totalmente de acuerdo, dependemos de esa reacción de todas las personas y lo que podamos empujar, y vamos a hacerlo, vamos a ponernos las pilas. Porque yo siempre digo, y se lo digo a mi alumnado, porque ahora tengo la suerte de ser docente, si podemos hacerlo, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, todo lo demás son excusas. Y de ahí, cada uno tiene una. Entonces, yo sí voy a terminar dándole las gracias en primer lugar a todas ustedes por participar, no por asistir y comerse una charla, como decías tú, sino porque esto sea proactivo y haya un diálogo social, que es lo que pedimos. Aquí no tenemos la llave mágica que resuelva la situación, sí medidas científico-técnicas que nos pueden ayudar a avanzar, todo va a depender de cómo queramos aplicarlas y cuándo. Y para terminar, sí voy a dar una reflexión. En la vida vas a necesitar una vez un abogado, una ingeniera, un médico, una fontanera, una electricista. Pero cada día de tu vida, si tienes suerte, cada día de tu vida vas a necesitar 3 veces al día un agricultor. Así que vamos a ver las prioridades, cuidemos la naturaleza y sobre todo, como decimos como lema, con nuestra colectivo hermano Extinction Rebellion, rebelión o extinción, amor y furia. Nos vemos en las calles. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero en el Facebook también, un blog